así que ella estuvo un montón de años en las prácticas 2 y en problemática de la educación inicial también, y en práctica 1, por supuesto. Aunque creo que arrancaste en práctica 3, Nori. Sí, yo comencé en práctica 3 y después se cambió el plan de estudio y se agregó la práctica 2. Y ahí Ah, la ah, práctica 2. Pero perfecto. no Entonces, existía en el plan viejo, en la práctica 3, la práctica 2. la práctica 2, perfecto. Estuve Bueno, también un tiempo en práctica 4 haciendo suplencias, así que estuve en todas. bueno, la 1, 2, 3 y 4, porque en los Sí, institutos hay 4 prácticas. claro. Bueno, y además trabajó también y tiene incluso parte de un libro sobre evaluación, porque trabajó en la Cátedra de Evaluación de Ciencias de la Educación de UNED. Entonces, este recorrido que ella tiene de evaluación, digamos, hoy lo va a compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias, tanta presentación. En realidad creo que lo más importante para compartir con ustedes tiene que ver con el haber estado alguna vez en las prácticas, en sala, eso es lo que uno resignifica. Todo lo otro, obviamente que a uno lo va haciendo crecer, pero lo que le permite siempre resignificar la práctica es esa experiencia de haber estado en la sala. Y bueno, y muchas veces me puse a pensar, y por ahí también charlamos con las profes, he charlado con Leticia, he charlado con Norma, con algunas otras profes, sobre qué haría yo, que hoy estoy jubilada de eso, pero qué haría si estaría en un contexto de pandemia, ¿no? Y bueno, y por ahí me imagino que debe ser difícil, sobre todo pensar la evaluación en este momento. He estado escuchando algunos de los debates por ahí que se dan en la tele sobre esto de que si los docentes van a evaluar, no van a evaluar, y uno por ahí hilando un poco más fino desde lo conceptual se da cuenta de que se le está llamando a evaluar a todo, es decir, y me parece que la primera cosa que nosotros tendríamos que definir es qué vamos entendiendo por evaluación, porque en un sentido muy amplio, los docentes ya a esta altura algo evaluaron, porque evaluar estamos evaluando todo el tiempo. Nosotros, evaluar es sinónimo de hacer juicio de valor. Y juicio de valor sobre lo que los chicos están, de cómo están participando en los entornos virtuales, estamos evaluando, seguramente los docentes están evaluando de si los chicos responden o no responden, es decir, cuando los chicos dicen algo en los videos, quizás hasta los docentes están haciendo algún tipo de juicio de valor sobre cómo es el desarrollo de la comunicación o del lenguaje de ese chico, es decir, hay apreciaciones que se están haciendo. Lo que no se está haciendo es quizás una cuestión sistemática y explícita, ¿no es cierto? Porque también debe ser muy difícil, me imagino yo, en este contexto, trabajar esto de, bueno, no se dice así, se dice de este modo, que es lo que hacemos en la sala. Entonces, acá me parece importante diferenciar en principio los conceptos de evaluación, acreditación, calificación y examen, ¿no? Que es lo que por ahí englobamos dentro de evaluación. En el jardín no tenemos examen, que es que por suerte, digamos, eso están los otros niveles y en el nivel inicial no lo tenemos. La acreditación es lo que nos permite pasar de un nivel a otro, es decir, se acredita cuando se considera que alguna etapa está cerrada. A veces puede ser la acreditación de tales saberes de una unidad didáctica. Sobre todo esto aparece más en nivel primario, medio, secundario, ¿no? Es decir, se evalúan, se acreditan determinados saberes para pasar a la otra unidad, o se acredita un determinado grado para pasar al otro grado. Entonces, por ahí, cuando se habla de evaluación, por ejemplo, en la tele, yo veo que
están más refiriéndose a esto, es decir, si va a haber una evaluación para la acreditación, si los chicos van a pasar de un nivel a otro, si van a pasar de un grado a otro, que es la preocupación de la sociedad, de los padres, de la familia, porque la evaluación es como ese punto de contacto. Hoy hay mucho más puntos de contacto entre la escuela y la familia, ¿no? Pero habitualmente la evaluación siempre fue el punto más fuerte de contacto entre la escuela y el afuera, porque ustedes vieron que se escucha mucho que cuando alguien va a reclamar a la escuela en cualquier nivel del sistema, de que va a reclamar algo a la escuela, a los docentes siempre va a ser por la evaluación. Difícilmente los padres reclaman de cómo se está enseñando, se va a reclamar por la evaluación, porque se sabe que esa evaluación va ligada a la acreditación, y la acreditación tiene un efecto social, es decir, la acreditación es lo que te permite obtener un certificado para pasar a otra cosa, o sea, te va dando hasta un valor, una identidad como persona. Es decir, el repetir o no repetir un grado, el pasar de año, el aprobar un nivel, es decir, tiene un efecto social hasta, y tan importante como en el caso de ustedes, para tener un trabajo en el futuro, ¿no? Las chicas que están estudiando. Entonces, por eso la evaluación siempre tiene un efecto social tan importante. Casi que hasta en la pandemia están más preocupados en esta cuarentena, por la evaluación que por lo que en realidad se está enseñando. Y hay otra cuestión que me parece importante también diferenciar. Bueno, una cosa acá, sobre esto que venía diciendo, antes de pasar a otro tema. El tema es que el nivel inicial es el único nivel del sistema que no se repite, es decir, que la evaluación solamente en algún caso donde haya una integración muy específica, que se acuerda con las familias, que el niño va a estar mejor, digamos, en el nivel inicial porque le falta hacer algún proceso específico, pero tiene que estar avalado por profesionales, por los padres. Solo en esos casos muy específicos el nivel inicial puede llegar a repetirse o quedar en la misma sala el niño 2 años. Pero si no, ya está establecido, digamos, que nadie repite, siempre el grupo del nivel inicial pasa de una sala a otra. Bueno, ustedes, las chicas que están en el nivel inicial tienen experiencia en esto. Es más, digamos, tampoco es el único nivel del sistema que si no se hace a la edad que se tiene que hacer. O sea, un niño de 4 años va a ir a la salita de 4 años o a la integrada que esté para 4 años, pero no por no haber ido a la sala de 3 lo vamos a mandar al de 4 a la sala de 3, o no por no haber hecho la sala de 4, el de 5 va a ir a la sala de 4. Entonces, siempre va a ir a la edad digamos, que tiene. Es el único nivel del sistema que tiene esa relación, digamos, directa. Y que está establecido, ¿no es cierto?, por normativa de que tiene que ser así. Entonces, lo que me parece que sí se está limitando ahora en la situación de pandemia es lo que es la evaluación formativa, lo que llamamos la evaluación formativa. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, acá hay muchos autores que hablan de este tema, no siempre, o sea, esto es importante que ustedes sepan que de evaluación formativa se habla no hace tantos años, ahora unos 20 años que se habla en el sistema educativo de evaluación formativa y se insiste que la evaluación tiene que ser formativa y que hay una evaluación formativa y una sumativa. Pero también hay mucha confusión en este término, es decir, también se convirtió por eso en un término de moda y a veces se cree que la evaluación formativa es dar parcialitos para después sumar esas notas en una evaluación formativa, y eso no es la evaluación formativa. La evaluación formativa, que es la que yo considero que es la que se perdió ahora en el contexto de cuarentena, es esa que podemos hacer con el niño cuando estamos cuerpo a cuerpo, cuando el niño está
en el momento en que está haciendo su trabajo, su tarea, en el momento en que se está comunicando, en el momento que le hacemos una pregunta y no responde, en el momento que está haciendo como decimos, su trabajito, y nosotros podemos acercarnos en ese momento y ahí hacerle una pregunta para que él pueda avanzar en su aprendizaje, para que pueda ver cuál es su producción, ya sea la producción de esa pregunta que le hicimos, la producción de ese dibujo que le pedimos, la producción de lo que sea, de la construcción, puede ser una construcción de algún tema que estamos trabajando, y o de alguna actividad que le damos en una hoja o lo que sea, o hasta en la comunicación en la ronda, es decir, cuando nosotros estamos recibiendo del alumno una respuesta a ese estímulo que nosotros le estamos dando, a eso o eso que le estamos pidiendo, y esa respuesta vemos que se puede ajustar más, que el niño puede dar unas respuestas mejor, y que nosotros, para que el niño dé esa respuesta mejor, podemos hacerle una pregunta que lo lleve a pensar. A ver, como dándole un ejemplo, desde cuestiones mínimas, por ejemplo, qué sé yo, los niños están armando un rompecabezas, y yo me acerco y veo que no están las piezas en su lugar, o que les cuesta encontrarla, y entonces a veces, o sea, para ver cómo el niño puede lograr armar el rompecabezas, vemos que hay algo que llega a ser solo, que es lo que Vygotsky llama por ahí la zona de desarrollo real. Pero veo que si yo en ese momento intervengo diciéndole, pero, a ver, fíjate, acá está el zapatito del nene, pero vos se lo estás poniendo acá donde está el gorrito, ¿te parece que va ahí o dónde puede ir? O sea, una pregunta orientadora, que lo haga pensar, y ahí el niño se da cuenta, no, porque el zapato va en el pie y el pie está abajo, no está arriba en la cabeza. Estoy hablando de un ejemplo que podría ser para los nenes de 2 o de 3 años, ¿no? Y cuando yo hago esa pregunta y lo ayudo a pensar, estoy haciendo dos cosas, estoy evaluando, pero lo estoy formando. Y eso sería lo que llamamos la evaluación formativa. Estoy dando un ejemplo mínimo, esto puede ser, es decir, por eso la evaluación está muy ligada a la enseñanza. Cuanto más nosotros podemos integrar la evaluación a la enseñanza, más formativa va a ser esa evaluación. Entonces, este es un aspecto de la evaluación formativa. Otro aspecto es la evaluación sumativa. Y para hacer una evaluación sumativa, es como que tenemos que ir sacando fotos en ese proceso. El chico va como creciendo en sus aprendizajes durante el año, y vamos a ir viendo, por ejemplo, esto se ve mucho en el lenguaje. El niño no habla del mismo modo cuando empieza el año que cuando termina. No, el niño no dibuja del mismo modo cuando empieza el año que cuando termina. Esos son aspectos de su desarrollo que lo va a ir digamos, mejorando, haciéndolos crecer a medida de, incluso hasta poder contar un relato, poder seguir una secuencia, todo eso, digamos, quizás al principio va a ser como un poco más salteado, y va a contar algunas cosas, y después voy a ver que a fin de año puede llegar a ser un relato continuo, es decir, pero yo, para poder hacer una evaluación sumativa, tengo que ir sacando fotos. Y la foto sería lo que seguramente hablaron con Patricia, que es esto de las fichas de seguimiento. Digo foto en sentido ilustrativo, es como que hago un corte y miro en ese momento hasta dónde llega el niño solo. Entonces, cuando yo no sé si ahora se estarán usando, porque la verdad que, como les decía, estoy un poco desactualizada de qué pasa, qué evaluación están utilizando, y me pueden ayudar ustedes si escucharon a Patricia, pero cuando se hacen, por ejemplo, las listas de cotejo,
o ficha de seguimiento, donde se tienen aspectos aspectos psicomotores, aspectos del lenguaje, aspectos que tienen que ver con el aprendizaje del número, aspectos que tienen que ver con el aprendizaje del espacio, con aspectos que tienen que ver con el aprendizaje del tiempo, y yo tengo que ir poniendo en la ficha, como maestra, hay que ir poniendo, digamos, en un determinado tiempo, en el primer trimestre, qué cosas logró de eso, en el segundo trimestre, qué cosas logró de eso. Cuando digo sacar la foto sería como hacer un corte, mirar al niño en un momento. Pero el aprendizaje es mucho más dinámico que lo que se puede mostrar en un momento. ¿Por qué? Porque por ahí un niño en esa situación, en ese contexto, ¿alguien quería hablarme? ¿O me pareció? No, le digo a las chicas que apaguen los micrófonos porque por ahí se produce interferencia. Me parece que estaba Ailén Neida con el micrófono prendido. Pero si alguien quiere hablar o hacer una pregunta, Sí. avisen y por ahí por el chat pueden hacerlo. Claro, sí, por supuesto. Las que quieran ir preguntando me van diciendo. Hay saludos. Vamos Ajá. Bien. No, les decía que cuando uno tiene que llenar una necesidad de seguimiento es como que tiene que mirar el momento, en ese momento, qué está logrando el niño en tal aspecto. Y eso sería como ir sacando fotos de aprendizajes, ¿no? Pero ustedes, bueno, por la propia experiencia de ustedes como estudiantes, se darán cuenta también que uno a veces hay algo que sabe, pero en ese momento no lo pudo expresar. ¿Cuántas veces le pasan, pero yo eso lo sabía para el parcial? Y entonces tal vez no lo pude expresar porque no me di cuenta que me estaban preguntando eso, tal vez no lo pude expresar porque en el momento no hice esa conexión neurológica que tenía que hacer para darme cuenta de que el tema iba por ahí, es decir, porque el estímulo que me presentaron en ese momento no lo asocié con ese saber que yo tenía y me doy cuenta después. Entonces, hay muchas razones por las que en el momento que sacamos la foto, digo yo, del aprendizaje, la foto sería como esos cortes, y más, en los chicos esto es más dinámico todavía que nosotros, porque nosotros cuando estudiamos mucho tenemos cierta seguridad, y en los chicos por ahí muchas veces pasa de que, qué sé yo, están aprendiendo algo y tal vez en el momento no lo conectan con la forma en que se lo estamos preguntando o con el material que le dimos en ese momento para hacerlo, pero sí lo harían si le hubiéramos dado otro material. Y entonces ahí es donde yo digo, es mucho más dinámico que esto. Y ustedes ven que además la evaluación es una cosa que sobre todo los niños no terminan la escuela y los únicos que participamos de la evaluación no somos solamente los docentes y los niños, sino que también está toda la familia. Por ejemplo, si el niño aprende o no a escribir el nombre, a veces la maestra no se dio cuenta que aprendió y los padres sí, y en la casa a lo mejor lo escribe y en la escuela no, o al revés. Y entonces ahí hay autoras, por ejemplo, Annie Hoyle dice que la evaluación es multidimensional y como que se desarrolla en diferentes espacios con diferentes sujetos también. Porque el aprendizaje de un niño también es así. Es como que a medida que se van especializando los aprendizajes, empieza, qué sé yo, los contenidos ya de un nivel secundario quizás no son tan vinculados a las cuestiones que se desarrollan cotidianamente en un hogar, pero las que hace un niño de nivel inicial en general sí. Entonces es como que también hay cosas que no sabemos hasta dónde se la enseñó la maestra y hasta dónde se lo enseñaron en la casa, hasta dónde intervino uno u otro. Entonces es por eso que acá la evaluación es bastante más complicada también. Yo tengo algunas filminas para mostrarle
quería sobre todo mostrarles una, a ver si comparto pantalla un ratito, no quiero abundar en esto, pero como para dar algunos ejemplos. No me sale el compartir pantalla, ¿lo tienen ustedes? La función la tenés. Sí, ahí abajo en el renglón blanco te dice presentar, si moves el mouse, apretando Sí. donde dice presentar ahora, Ajá, ahí. ajá, pero no me sale la opción compartir pantalla. Si yo pongo ahí, no me tenés que, Apretás ahí. o no me tenés que dar el acceso a compartir. No, todos pueden compartir. ¿Ven ahí algo? No, no. No, en realidad... No, porque la otra vez me dieron acceso para compartir la pantalla. A ver. Vos tenés que tener abierto en tu computadora. Sí, Si querés, ¿me lo no. querés pasar? No, yo lo tengo, bueno, no importa, no, se puede seguir igual sin eso, pero quería mostrarles un poco. No me sale la opción acá. La otra vez cuando estábamos en un Zoom así, la que administraba me pasó la... No, acá todos pueden presentar pantalla. Mover el mouse, ¿no ves? Y te aparece abajo. Cuando vos movés, No. te aparece No, abajo sí, pero... tres Sí, puntitos. habitualmente cuando trabajo en Zoom me aparece, pero ahora no me aparece. Claro, esto es Meet. Pantalla completa, activar subtítulos, pizarra. Acá dice toda tu pantalla. Tendrías que presentar ahí y toda tu pantalla. Sí, presento mi pantalla, pero no... Ah, y bueno, entonces... ¿Ven? Ahí estoy presentando mi pantalla, pero no sale. No, entonces vos tenés que achicar, digamos, minimizar y poner en el compartir. Silvi. Si querés pasármelo, yo te lo paso. Si no, no hay problema, tampoco es tan importante. Si Silvi, cuando pone presentar, buenas tardes, cuando pone presentar, tiene que hacer clic en la pantalla y después ponen OK, o no sé si está en inglés, y ahí se le pone presentar. A ver. Porque ella puede estar presentando, pero solamente para ella y no para nosotros. Ajá. Claro. O sea, usted va para abajo, a la derecha que dice presentar pantalla. Le va a aparecer como un cartel. ¿Le aparece un cartel? Pantalla completa. Sí, ajá, o toda la pantalla, o una Yo ventana. estoy en pantalla completa, pero no me sale. No importa. Y le sale otra en el medio, y ahí tiene que apretar y le pone OK, y ahí presenta. Si me lo querés pasar por WhatsApp, yo lo paso. Mire, el compartir me sale en gris y no lo pongo y no... Claro, y por tenés eso. que poner sobre la pantalla. Claro, tenés que hacer un clic sobre la pantalla. Y ahí le da la opción para poner azul. Bueno, a ver. Pantalla. Compartir, a ver. Ahora sí, está presentando. Ahí va, sí, ahora sí. Ahí va. Bien, gracias. De nada. ¿Y? Ahora minimizá y poné tu power. A ver. Ahí está. Ahí se ve. Ahí sí lo vemos. Ahí lo vemos. ¿Ven? Ah, bueno. Y si puede poner ocultar, así se ve bien el power. Ahí en la ventanita que dice. ¿Ahí? Ahí está perfecto. Ahí abajo donde dice deja. Perfecto. Ahí está, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Bueno, vamos a buscarlo ahí. No, porque si yo minimizo esta, a ver. ¿Ahí? Sí, ahí se ve. Bueno, vamos, no lo toco más. No, quería mostrarles esto. Entonces, con lo que veníamos diciendo, lo que se plantea es que hay una situación de partida de lo que el alumno, ¿no es cierto?, es lo que el alumno sabe o puede hacer en ese momento, cuando empezamos con la enseñanza de algún contenido o algún aprendizaje.
Después va a haber todo un proceso, hay procesos, depende de los contenidos, depende de los saberes, depende de los aprendizajes, van a ser procesos más largos o más cortos. Cuando hablamos, por ejemplo, de lenguaje, de lectura, de escritura, son procesos que no terminan en el jardín, son mucho más largos. Y nosotros vamos a obtener resultados en el sentido de resultados como parciales que vamos obteniendo en esos momentos que decimos, esos cortes que hacemos, y que nos detenemos a mirar hasta dónde el niño progresó en ese proceso donde hubo enseñanza. Obviamente que de las situaciones de partida a los resultados va a haber un proceso de enseñanza. Y acá lo que decimos siempre es la importancia que tiene la evaluación intersubjetiva. Precisamente por esto que decíamos recién, por lo cambiante, por lo dinámico. Por eso es tan importante escuchar, no quedarnos solo, por ejemplo, en un dibujo, lo que nosotros vemos e interpretamos del dibujo que hizo el alumno. La evaluación se convierte en intersubjetiva cuando lo conversamos con el alumno, cuando obtenemos desde el alumno también cuál es su perspectiva. Lo intersubjetivo es poder hacer la interpretación junto con la mirada de otro. En este caso estoy hablando de que ese otro es el alumno. Pero también, a ver, me fui. Pero también digo, ese otro puede ser el alumno, pero también es importante que podamos escuchar las palabras de otras personas. Hay ahora muchas estrategias muy interesantes de cómo trabajan los docentes en los jardines. Quizás ustedes, las chicas, si han estado ya haciendo alguna práctica en años anteriores en jardines, probablemente vieron cómo muchas veces las salas a veces trabajan juntos. Entonces la mirada hacia el proceso de un alumno no es solamente la de su maestro, sino que también está la de la maestra de la sala de al lado, que a veces ve los procesos del niño, del niño. Pero también, digamos, yo he visto propuestas muy interesantes en los jardines donde a propósito se hace esto, no solo como una cosa casual que se juntan los jardines, sino para que los niños también pasen por distintos docentes. Entonces, por ejemplo, en algunos jardines he visto esto de los talleres donde los chicos se reagrupan de otro modo para hacer esos talleres, y en un jardín específicamente en una localidad de Santa Fe vi cómo los chicos llevaban el propio registro, lo tenían colgado en la pared, qué taller les tocaba cada viernes, los talleres eran los viernes. Y había una docente que se ocupaba de dar el taller de literatura, otra que se ocupaba del taller de cocina, otra que se ocupaba del taller de, no sé, no me acuerdo cuáles eran había como distintas actividades donde los chicos tenían que poner en juego diferentes saberes también. Y entonces, cada docente los viernes en ese horario tenía chicos que no eran sus alumnos, sino que era un grupo conformado con nenes de distintas salas. Entonces, los nenes iban circulando todos los viernes y eso permitía también a los docentes tener una mirada de otro docente sobre el proceso del niño. Y en eso me parece que es muy valioso lo de lo intersubjetivo, para que la evaluación sea intersubjetiva. ¿Y por qué decimos que tiene que ser intersubjetiva? Para que sea más justa. ¿Por qué? Porque si es un juicio de valor, siempre va a ser subjetiva la evaluación. Por más que nosotros creamos que inventamos el gran registro o la gran prueba o nunca va a ser absolutamente objetivo. Siempre lo que nosotros vemos del aprendizaje del otro es una interpretación. Y la forma en que nosotros los ponemos en situación para que puedan expresar ese aprendizaje, al ser siempre diferente, también va a dar lugar a una interpretación. Entonces, por eso decimos que para que sea más justa la evaluación,
también tiene que pasar por procesos intersubjetivos. Obviamente que no podemos todo el tiempo estar evaluando con otros. Eso es muy difícil, que en un jardín todo el tiempo estemos intercambiando con los otros docentes sobre lo que no aprendieron los chicos. Pero sí está bueno que los jardines tengan en sus proyectos institucionales algunas instancias que permitan favorecer esto de los intercambios de mirada sobre cada uno de los niños. Y por ahí nos ha pasado de que hay un niño que un docente dice no habla y con otro docente habla. Eso no, muchas veces se ha encontrado ese tipo de situaciones. Entonces, por ahí está bueno que sean institucionales estas estrategias. Bueno, y otra cuestión que quería compartir con respecto a los procesos, a ver si me sale otra vez, lo de la evaluación. Bueno, ¿esto se está viendo ahí o no? No se está viendo. A ver cómo era, así, toda la pantalla. Compartir. Compartir, ahí está. A ver, ahí. Esto quería mostrarles esta. Acá. Ahí está empezando. Ajá. Bien, esto quería mostrarles, de que en toda evaluación vamos a pasar por estos 5 pasos, ¿no? Decíamos, es un juicio de valor. Y se emite un juicio de valor cuando uno evalúa porque se ha hecho estos 5 pasos, que son, muchas veces los hacemos, los hacemos de manera automática, pero que siempre en toda evaluación, ya sea la evaluación de un aprendizaje, la evaluación de un proyecto, la evaluación de lo que sea, o la evaluación que hacen los directores al docente, estoy cambiando, siempre va a haber, va a pasar por estos 5 momentos. Siempre va a haber un relevamiento de información. Yo estoy atendiendo a qué le pasa al otro con esta consigna que le di, qué es lo que el otro debe producir. Eso es el momento de relevar información. Después hago un análisis de esos datos que yo estoy viendo, interpreto qué está pasando acá, avanzó, no avanzó, y ahí es cuando saco conclusiones a partir de eso que observo. Yo miro eso, el niño le pido, bueno, que pase a escribir el número de la fecha de hoy. Y entonces observo, ¿qué hace el nene cuando pasa a escribir? Mira dónde están los números en la barra, en la lista numérica, no me sale el nombre. Banda. Exacto. En la banda numérica. O está mirando a los compañeros para que le dicten qué número es, o está esperando que se lo diga yo al número. O sea, yo estoy mirando qué hace el niño cuando le pido que escriba y voy sacando conclusiones de eso. Si los puede buscar solo, si les tengo que contar y empieza desde el primer número, o si va directo al número a buscarlo porque ya sabe cuál es. Entonces, yo a partir de ahí saco conclusiones. ¿Sabe construir el número? ¿No sabe construir el número? ¿Tiene idea de que los números están ahí, pero todavía no los distingue? Y después que saco esas conclusiones, yo relevé información, hice un análisis, saqué conclusiones, y después lo comunico a los involucrados. En ese caso chiquitito que estoy contando de la actividad de la barra numérica, la comunicación va a ser, lo hiciste bien, no lo hiciste bien, no, mira acá, es decir, ahí entro con la evaluación formativa. Pero si estoy hablando de una ficha de seguimiento, o si estoy hablando de un examen que ustedes tienen en la facultad, la comunicación va a ser a través del resultado del examen que les comunique el profesor. Y puede ser, y además después de eso, estos 2 puntos pueden ir antes o después, tomo decisiones para intervenir. ¿Cuáles pueden ser esas decisiones? Que voy a volver a tomar la prueba, no voy a volver a tomar la prueba, si le fue bien, si le fue mal, voy a resaltar aquello que estuvo bien, voy a aclarar las dudas.
Entonces, siempre en todo proceso de evaluación van a estar estos puntos, y sobre todo si queremos evaluar, ahora estamos hablando de evaluación del aprendizaje de los niños, pero si queremos evaluar, por ejemplo, un proyecto, también van a estar estos 5 momentos. Primero, voy a ver, digamos, cómo le resultó el proyecto a la gente, tal vez le hago preguntas a los niños, a los padres, cómo resultó este proyecto que se hizo junto entre el jardín y la familia, por ejemplo. Entonces voy a atender a cómo fue la participación, si vinieron o no vinieron cuando tenían que venir la familia, les voy a hacer preguntas para saber cómo les resultó, voy a mirar cuál fue la reacción de los niños cuando participaron en esa actividad con los padres. Voy a analizar esos datos y voy a sacar conclusiones, bueno, tengo que mejorar esto o tengo que mejorar aquello, o el horario en que lo hicimos a la actividad no resultó, entonces saco conclusiones y la comunico también a los involucrados, es decir, ahí, digamos, el proyecto fue así, fue bueno por esto, no, y tomo decisiones para la próxima vez de lo que voy a hacer. Entonces, son 5 momentos que está en todo proceso de evaluación, solo que a veces lo hacemos tan automáticamente que no nos damos cuenta. Bueno, y cuando digo evaluación justa, vamos a mirar un poquitito este conocidísimo viñeta que nos hace muchas veces reflexionar sobre lo que es una evaluación justa. Por ahí hay una idea de que justo si a todos le damos lo mismo, ¿no? Como acá, que lo figuraron con animales, lo representaron con animales, y dice, para que la evaluación sea justa, todos tienen que realizar la misma prueba, subir al árbol. Imagínense el pez, la foca, el gato, el elefante, el mono y el pajarito, no todos tienen las mismas condiciones para subir al árbol. Entonces, una cosa que tenemos que tener muy presente, que la evaluación no va a ser, la idea de justa en la evaluación no tiene que ver con que a todos le damos lo mismo, sino que tiene que ver en cómo miramos a cada uno y cómo vamos adecuando también la propuesta para que todos puedan participar, y cómo, sobre todo cómo miramos el proceso de ese niño desde que comenzó a la hora. Nunca tenemos que perder de vista el punto de partida, desde qué saber partió ese niño para decir, sacar determinadas conclusiones sobre su aprendizaje en la evaluación. No es lo mismo, digo yo siempre, un niño que no tiene a nadie en la casa que le lea, que no tiene libros, que aquel otro que vive en una casa con biblioteca donde todos le leen o le regalan libros. Entonces el punto de partida del niño va a ser seguramente diferente. Entonces quizás lo que voy a evaluar en uno va a tener que ver si puede reconstruir el relato del cuento. Alguien que ya ha recibido lecturas, y el que no ha recibido lectura, tal vez lo que voy a tener que evaluar es si al menos pudo sentarse a escuchar y si pudo identificar algún personaje del cuento. Son 2 cosas muy diferentes. Bueno, y después tenía otras imágenes para mostrarles, comparto acá, cómo nos podemos encontrar. Están poniendo algunas... Están escribiendo algo en el chat. Ah, bien. ¿Qué preguntas? ¿Tienen preguntas? Pregúntanos, ¿vos podés leer, Norien, o no? A ver, para un segundito, sí. Ahí voy, al chat. Justo sería tener en cuenta que todos tienen tiempos distintos para aprender. Exactamente, exactamente. Eso es lo que estaba queriendo decir. Que tienen tiempo diferente y tienen condiciones diferentes también muchos. Las condiciones de partida, las experiencias, ustedes ya saben esto de sobra, seguro a esta altura de la carrera, es que
los aprendizajes de los niños tienen que ver, o sea, tienen con la oportunidad y la calidad de experiencias y de intercambios que puedan tener a lo largo de su desarrollo, hasta que llegan al jardín. Entonces, más ricas son esas experiencias, seguramente mejores van a ser sus condiciones de aprendizaje. Entonces, por ahí esto de los tiempos es uno de los factores, pero también los tiempos y las experiencias, y como decía recién, no es lo mismo para un niño que tuvo posibilidades de que alguien le lea que para el niño que nunca nadie le ha leído. Y bueno, y las experiencias, las inquietudes, a veces no es que le hayan leído, pero sí que le hayan generado, por ejemplo, experiencias que le hacen mantener la curiosidad. A lo mejor nadie le leyó cuento, pero sí ha convivido con gente que es curiosa en determinado aspecto y le han generado, es decir, nosotros a un niño le podemos matar la curiosidad si siempre que pregunta algo le estamos diciendo, está preguntando pavada, callate, o no le contestamos. Y se ha convivido con gente que atiende a sus inquietudes, a sus preguntas, quizás eso puede ser un punto de partida positivo para el desarrollo de sus aprendizajes. Por eso digo, el tipo de experiencias también, no solo el tiempo, sino el tipo de experiencia. Y, a ver, había otro, ¿por qué pedimos? Por aquí pedimos las palabras. Sí, ¿hay alguna otra cosita que quieran preguntar? Si no, quería mostrarle otro ejemplo. Por ejemplo, en esto de ver un dibujo. Miren este. Este es un ejemplo de típico que cuando le decimos a los niños, bueno, a ver, ¿cómo se imaginan que es el esqueleto? Hablamos del esqueleto, ¿cómo se imaginan que es el esqueleto? Y podemos encontrarnos con expresiones tan diferentes como estas tres, por ejemplo. Y bueno, acá tengo una típica situación donde yo tengo que interpretar, y para interpretar voy a necesitar hablar con el niño. Y quizás en el primer caso lo que dibujó es que él tiene idea que el esqueleto está dentro del cuerpo. En cambio, el segundo, fíjense, que puede ser que tenga la idea de que el esqueleto es un sostén, que hay algo del cuerpo que más allá de la forma que tenga, saben que está compuesto por hueso, porque fíjense que ha de hecho como puro huesito, y saben qué es lo que sostiene al cuerpo. Y el tercero quizás ya tuvo experiencia de haber estado mirando en internet o en una enciclopedia, y cómo estas presentaciones pueden... compartir pantalla. ¿Cómo puede ser que hayan hecho, que esas experiencias influyan en lo que el niño puede hacer? Entonces, lo que yo voy a ver en el dibujo también es una interpretación ahí, pero está bueno poder conversarla con el niño. Cuando decíamos esto de él, que tiene que ser intersubjetivo, a ver qué me cuenta de ese dibujo, porque también puede ser que el primero dijo, le hago algo a esta para que me deje de joder porque no tengo ganas de dibujar. Entonces, a ver en qué situación dibujó eso. Pensaba, Nori, perdón, ¿Sí? que en realidad las representaciones de todos los sujetos están mediadas por lo que sabemos, por lo que creemos. Claro. Nuestras representaciones tampoco son objetivas, ¿no? Claro. Todas las imágenes en realidad tienen que ver con eso. Claro, exacto. Y por eso mismo, en esta idea de que si el niño dibuja una cosa, está queriéndonos decir, a veces, digamos, hay como yo por ahí veo como una ilusión de querer interpretar los dibujos de los niños,
psicológicamente, ¿no? Que si dibuja tal cosa es porque tiene tal trauma, o que si dibuja tal otra tiene tal trauma. En realidad, hasta que no conversamos con los niños, a ver qué nos quieren contar a partir de ese dibujo, es muy difícil que... Depende de la finalidad que tenga el dibujo también, porque en el caso del arte, como dice Verónica, tampoco es necesario que lo esté explicando, me parece. Por ahí estoy hablando de, bueno, cuando quiero evaluar un determinado aprendizaje a partir del dibujo. Bueno, y les quería, como para avanzar un poquito, ¿hay alguna otra pregunta? Avísenme si hay otra pregunta. Como para avanzar un poquito, es decir, una cosa es esto de la evaluación de los aprendizajes de los niños, y otra cosa es cuando la evaluación también cuando evaluamos una unidad didáctica o una o queremos evaluar el proceso bueno, el desarrollo del proyecto institucional o el desarrollo del proyecto anual. Y ahí sí es, digamos, también vamos a ir haciendo una evaluación sumativa, es decir, recolectando, y ahí quizás, por ejemplo, en una unidad didáctica sí es importante recolectar fotos reales, es decir, de distintos momentos que se fueron dando en un proyecto, por ejemplo. Y ahí está bueno cuando nosotros intentamos después con los niños reconstruir ese proceso. Es decir, si nosotros hicimos una unidad didáctica en la que, por ejemplo, se me ocurre en este momento la de la panadería, y entonces hicimos la visita a la panadería, y después hicimos encuestas de dónde compraba la gente el pan, como muestra un poco el video de Kauman, no sé si lo vieron, y después vamos a ver, qué sé yo, invitamos a alguien vemos cómo se escribe la receta del pan, y invitamos a alguien que nos ayude a hacer pan y nos enseñe cómo es la receta, y vamos haciendo distintas actividades dentro de esa unidad didáctica. Y cuando finaliza la unidad didáctica, ponemos una actividad que sea de evaluación de la unidad didáctica. Y para la evaluación de la unidad didáctica hay muchas opciones. Una puede ser, yo no veo a nadie que se mueve, ¿me están escuchando? Nori, yo justo tengo una pregunta que me mandaron acá las chicas, ¿Vale? que tiene que ver con esto que vos estás diciendo, de cómo se escribe la evaluación en una planificación. Genial, yo eso me estaba olvidando y lo había pensado. Cuando vos tenés una planificación y querés escribir la evaluación, es importante que se diferencien las dos evaluaciones, es decir, la evaluación de aprendizaje de los niños y la evaluación de la unidad didáctica. Entonces, en la parte de evaluación, hacer la diferencia. Evaluación de aprendizaje, y ahí nosotros, a mí me pareció una buena estrategia siempre, que en esa evaluación de aprendizajes, si vamos a trabajar con una evaluación formativa, donde no es que vamos a dar un examen aparte a los chicos, sino que vamos a ir evaluando a los chicos a medida que vamos haciendo las actividades, y eso es una evaluación formativa, entonces en ese apartado de evaluación que lo ponemos al final, pero no lo hacemos al final de la unidad, sino que lo hacemos durante el desarrollo de la unidad, está bueno que explicitemos cuáles son las preguntas que nos van a orientar a nosotros a reconocer esos aprendizajes, los aprendizajes principales. Por ejemplo, si estoy trabajando con ciencias naturales, y bueno, a ver si lo que me interesa estuvimos trabajando los animales, si los niños pudieron distinguir diversidad de animales, por ejemplo, que es uno de los ejes del nivel inicial, la diversidad, y la unicidad, que es otro de los ejes. Entonces, las preguntas que voy a hacer es si pudieron reconocer distintos animales. Esa es la diversidad.
si pudieron reconocer qué tienen de igual los animales. Y ahí estoy en el contenido de unicidad, que son dos contenidos centrales en ciencias naturales. Esas mismas preguntas me van a servir cuando trabaje con las plantas, cuando trabaje con los animales, o sea, la diversidad y la unicidad son dos contenidos ahí centrales, por ejemplo. Otra cosa, el desarrollo, es decir, si pueden identificar qué hay del desarrollo de la vida. Entonces, ¿qué tienen de igual si ya dimos las plantas, dimos el crecimiento de la planta, el crecimiento de los animales, el crecimiento de las personas? ¿Qué hay de igual en el desarrollo? Entonces, son preguntas que las voy a anotar al final de la planificación en evaluación, como preguntas que me orientan la evaluación de los aprendizajes. Y el otro apartado va a ser evaluación de la unidad didáctica. A ver, acá tenemos preguntas. Que tienen que retirarse. La evaluación del mismo docente, ¿también sería importante evaluarnos críticamente? Ah, bien, ya vamos ahí, termino con lo de planificación. Entonces, la evaluación de la unidad didáctica, ahí sí puedo plantear una actividad final, donde generalmente es el momento donde puede ser un juego dramático donde jugamos al contenido de la unidad y ponemos en juego todo lo que aprendieron. Si trabajábamos en el supermercado, ponemos en juego todo lo que se fue aprendiendo, es decir, en el supermercado. Puede ser mostrar a otros, por eso decía, si vamos sacando fotos durante todo el proceso, pasar un power con todas esas fotos y ir preguntándole a los niños qué aprendieron en cada uno de esos momentos, qué hicimos, qué aprendimos. Son dos preguntas que ayudan a reconstruir el proceso y al docente le permiten ver qué quedó de ese proceso, es decir, qué es lo que los niños tienen presente, qué es lo que les fue significativo en esos aprendizajes, si fueron aprendizajes que se consolidaron o que en el momento pudieron expresar y que después no los tienen tan presentes. Entonces, también puede ser que esa instancia se haga compartida con la familia, invitamos a la familia para pasarle o si es una unidad de arte, hacemos la muestra y los invitamos a ver el pequeño museo de arte que hicimos en el jardín, donde estuvimos trabajando tales cuestiones. Es decir, ahí puede haber una actividad que sea de cierre y evaluación, y que eso tiene que estar organizado, decir quiénes van a ser los participantes, con qué estrategia la voy a llevar a cabo. Eso lo tengo que poner en la planificación, y eso sí puede ser un momento, no como la otra evaluación que se hace durante el proceso. Mari, vos sabés que yo les contaba a las chicas el lunes pasado, cuando estuvimos con Patricia, que no sé si vos, pero cuando yo era maestra jardinera y teníamos que planificar, poníamos en la evaluación siempre lo mismo, observación directa y comprensión de las consignas. Capaz que seguramente hacíamos esto de las preguntas y de la evaluación esta intersubjetiva y demás, pero no lo escribíamos. Qué importante que es que las chicas sepan que haciendo un registro de preguntas nos sirve para ir armando esta evaluación, después ir dándole forma a ese informe, que es esa foto que vos estás diciendo, y que después esto va a ir sumando a la trayectoria que el niño va a ir construyendo a lo largo del paso del jardín. Tal cual, sí. Y también esto sirve a lo que decía Vero Kloster recién, que también es una autoevaluación. Porque por ahí comprendió la consigna, pero en verdad eso esa observación de que si comprendió o no comprendió, no me sirve. Quizá tengo que estar mirando otras cosas y mirar cómo yo planteé la actividad, por ejemplo, cómo yo di la consigna, cuáles son los tiempos que yo habilité para que ellos realicen la actividad, tener en cuenta todas estas cosas. Las chicas que cursaron con nosotras, Nori, práctica 1, les hacíamos escribir en el trabajo final de juego trabajo
y en la planificación de juego, la evaluación a modo de preguntas. Sí, Así que sí. eso lo deben recordar. Pero me Ahí parece estábamos buenísimo. apuntando la evaluación de aprendizaje, sí, sí. Exacto. Sí, esto que vos decís es cierto, sí, y todavía yo lo veo en algunas planificaciones de docentes que ponen en evaluación observación directa. En realidad la observación Observación. es una de las herramientas, pero no alcanza, porque yo observo y ¿qué? Tengo que sacar conclusiones de lo que observo, y esas conclusiones es lo que va a constituir la evaluación. Entonces, ¿qué voy a observar? Eso es lo que tengo que poner, lo que voy a observar. Y acá, justo Verónica trae, o quien, a ver, alguien más trae, lo de los criterios de evaluación. Después voy a la evaluación. Ajá, soy yo. Ah, sos vos, Silvina, sé lo que dice facultad. Claro, los criterios de evaluación, ¿qué voy a evaluar? En realidad, cuando organizo las preguntas, estoy pensando en los criterios. Por ejemplo, esto yo decía recién, si voy a evaluar diversidad, unicidad, el criterio ahí está siendo el contenido. Pero también el criterio puede ser la participación, el criterio también puede ser, o sea, si el niño participa o no participa, si el niño responde, es decir, puede haber diferentes criterios que tengan que ver con la evaluación, si puede compartir la actividad con otro niño, si puede escuchar, es decir, hay un montón de cosas que hacen. Bueno, hoy casi todas esas cosas también son contenidos, ¿no? Porque si no son contenido de un área, son contenido de otra área. Pero es importante, bueno, ahí ir viendo qué es lo que nosotros vamos a evaluar, los criterios de evaluación. Ahora, si yo quiero evaluar la participación, tengo que enseñar a participar. Es decir, todo lo que yo quiero evaluar, lo que pongo como criterio de evaluación, es importante que sea consciente de que lo enseñé. Y enseñarlo no es solo tocarlo porque pasó el tema por ahí. Enseñarlo es establecer con los niños alguna actividad o conversación que tenga que ver específicamente con ese tema. Porque si yo digo, bueno, vamos a contar, qué sé yo, porque necesitamos hacerlo en el momento, pero yo no me puse a conversar con los niños si tal número va después de tal número, fue un conteo que lo hicimos para repartir las cosas. Puede ser un ejercicio más. Puede ser que estoy afianzando un contenido que ya enseñé, pero no lo estoy enseñando al conteo en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo voy a evaluar aprendizajes en una unidad didáctica, tengo que poner los aprendizajes que yo pretendo, digamos, lo que pretendo enseñar, los contenidos que pretendo, tienen que estar relacionados con los contenidos y las habilidades que yo pretendo enseñar en esa unidad didáctica. Y por supuesto, también está bueno esto que dice Verónica de la autoevaluación del docente. Si además la podemos escribir en la planificación está buenísimo, pero seguro que siempre la tenemos que hacer. La autoevaluación, o sea, es una de las finalidades de la evaluación. Cuando yo evalúo a un niño, los aprendizajes de un niño, esa información que obtengo me tiene que servir para autoevaluarme también y para evaluar la enseñanza, es decir, si lo que estoy haciendo ayuda a ese niño a progresar en sus aprendizajes o no, o estoy pidiendo algo que está muy lejano a los niños. Entonces, también eso es evaluar críticamente, evaluar si realmente estoy enseñando, evaluar si yo realmente estudié y sé de los contenidos que tengo que enseñar, o escuché que alguien hizo una actividad así en un jardín y entonces como tengo que dar las plantas hago esa actividad, pero no tengo ni idea qué es lo que quiero enseñar de las plantas. Es decir, hay que ser, esa cuestión de la autocrítica es muy importante. Y en eso es importante ser sincera, es decir, tener criterios de evaluación. Eso generalmente no se escribe en la planificación, salvo que te lo pida el director, pero está bueno hacer el ejercicio de autoevaluarse. Generalmente, digamos, se escribe la autoevaluación cuando uno tiene que hacer un informe
para alguien, o ya sea para un especialista, o cuando hago un trabajo porque estoy haciendo, o cuando hago una ponencia, por ejemplo, para un congreso, ahí generalmente uno escribe su propia autoevaluación también. Pero el ejercicio de la autoevaluación sí es algo que seguro lo hacemos y está bueno que lo hagamos, pero está bueno también que lo hagamos en función de criterios críticos, como dice Verónica acá. Nori, te Sí. hago una consulta, porque nosotros siempre estamos diciendo, o escuchamos muchas veces que las maestras dicen que no tenemos tiempo, que cómo hacemos para evaluar, que cómo hacemos para sistematizar toda esa información que nosotros observamos. Entonces, ¿qué te parece que son herramientas, digamos, accesibles para que la docente tenga ese proceso y que sea una riqueza tanto para sus procesos de enseñanza futuros como para ella misma? Bueno, ahí está lo que decíamos antes. Yo no hablé de sistematización, pero está bueno que trajiste el término, porque en realidad cuando uno esa información la plasma o la escribe, o ya sea haciendo crucecitas en una lista de cotejo, o escribiendo un informe escrito, un informe en forma de relato, sobre lo que observé del niño. Cualquiera de esos son formas de sistematizar la información de lo que fui evaluando, o pegando foto, o guardando un registro de foto en un archivo y poniendo, fulanito acá logró hacer tal cosa, hizo tal otra. Es decir, son formas de sistematizar, hay muchas formas de sistematizar, es organizar esa información dando cuenta de qué aprendizaje he observado en los niños. Y obviamente hay un informe formal que tengo que presentar, que ya están, que eso lo establece el Consejo de Educación, que ya está preelaborado, que seguramente Patricia les habló de eso en la charla anterior. Este es donde tengo que registrar respecto a tales contenidos, a tales áreas, a tales aspectos, qué fue logrando el niño. Y eso es en base a esa observación y ese diálogo que yo he tenido con el niño, esas instancias formativas de las que estuvimos hablando, que voy a ir registrando. Ese es el trabajo más difícil, porque yo tengo que poner ahí lo que el niño logró, y siempre lo que el niño fue logrando está mezclado con lo que yo fui provocando para que él lograra, ¿no? Pero bueno, hay que lograr ese relato, esa sistematización. A ver, esto lo vimos mucho en los primeros años de la carrera, que todavía sucede, que tomamos como contenidos a enseñar las estrategias utilizamos en la planificación, o una actividad se toma como cierto contenido, por ejemplo, claro, la renarración cuando es solo actividad post-lectura. Sí, también es cierto de que muchos contenidos están en los mismos diseños curriculares redactados como actividad, eso también es cierto, entonces por ahí cuesta, pero yo me refería más a, por ejemplo, esto de que se pone de moda, de que hay que hacer en el jardín el pelo loco, y a veces no saben ni para qué lo hacen, qué quieren demostrar con ¿saben lo que es el pelo loco? El muñequito ese. El muñequito con semillas de pasto. Claro. El terminador. Exacto. O, por ejemplo, que los padres tienen que venir a jugar con los chicos al jardín los juegos que jugaban cuando eran chicos. Pero ¿para qué lo queremos hacer? Es decir, ¿qué contenido queremos enseñar? Entonces, son actividades válidas, pero tenemos que planificarlas en el contenido que se quiere enseñar. Muchas veces se copia lo decorativo de la actividad sin saber para qué. Entonces, por eso, acá cuando ella dice renarración, Yara, le contesto a Yara que está poniendo en el chat, está bueno, porque renarración es un contenido que se trabaja en lengua y literatura. Es decir, la renarración, que los chicos puedan renarrar un cuento,
es una actividad que a la vez es un contenido. Leer es una actividad que es un contenido, es decir, hay muchos contenidos que están redactados como actividades porque tienen que ver con las habilidades que uno tiene que lograr en el niño. Por eso Pero también podemos pensarla como evaluación. A la escucha nuestra de la renarración de un niño, por ejemplo. por Esa supuesto. actividad puede ser una actividad, también es una actividad, digamos, que forma parte de la evaluación. Lo mismo que vos dijiste hoy, Nori, del juego dramático. Después de este ejemplo que vos diste de la panadería, para finalizar, por ejemplo, ese recorte, podemos proponer un juego dramático y ahí también estamos mirando, evaluando, y es un contenido a enseñar, porque el juego dramático también se enseña. Sí, pero ahí yo hago una diferencia importante, es decir, juego podemos hacer un proyecto para enseñar a jugar, y ahí el contenido es el juego dramático, o podemos utilizar el juego dramático como una estrategia para aprender otros contenidos y para evaluar. Esta diferenciación la hace bien Patricia Sarlé, cuando ella dice, no es lo mismo hacer un proyecto de juego que hacer un juego dramático dentro de una unidad didáctica donde el juego se utiliza para el aprendizaje de otros contenidos, pero no para aprender el jugar. ¿Se entiende? Exacto, y el juego dramático puede estar, digamos, lo podemos proponer al inicio de una unidad, exacto, al cierre de una unidad, digamos. Exacto, Bauman y lo trabajan así, sí. Perdón, tengo una consulta, ¿se escucha? Sí, dale. Yara, porque, por ejemplo, lo que yo hacía referencia es esto de la renarración, como también pasa en el juego dramático, ¿se considera como actividad y contenido a la vez? Porque, por ejemplo, yo leo un cuento a los chicos y como actividad de postlectura le doy la renarración, pero eso no lo tomo como contenido en sí, digamos, porque es solamente una actividad de postlectura. Pero no es un contenido, un contenido. Que los chicos aprendan a renarrar es una habilidad que está como contenido en los diseños. No me acuerdo si en los diseños de Entre Ríos, pero sí se considera dentro del campo de la literatura y de la lengua como una actividad que los chicos, una habilidad. Renarrar es una habilidad que los chicos tienen que aprender. ¿Se entiende? Claro, aunque no se trabaje específicamente la renarración, digamos, solamente como una actividad en toda la planificación, igual se puede llegar a considerar. Quizá, Yara, eso, digo, también puede tener que ver con el objetivo que vos te proponés como docente. Si vos vas a enseñar ese contenido o si simplemente lo vas a utilizar como una actividad. Puede ser que vos en los primeros tiempos lo uses como contenido para que los chicos vayan adquiriendo esa habilidad y después no, porque no necesites evaluar eso y solamente hagas la actividad. Lo mismo con el juego dramático. Muchas veces al principio comenzamos tomándolo como contenido y enseñamos a jugar, ¿sí? Y después el juego dramático se vuelve más actividad y el contenido pasa por otro lado. Acuerdo con eso totalmente, Silvina. Por ejemplo, ahí cuando vos estás enseñando la renarración, va a ser, por ejemplo, a los 3 años o a los 4, cuando recién empezás con el grupo a hacer este tipo de actividades. A veces capaz que en una sala de 5 necesitas recién empezar a hacerlo. Empezar a enseñarlo a renarrar. Y lo que te va a pasar es que a lo mejor vos en la reconstrucción seas la que más habla, porque los chicos van diciendo pequeñas cosas que se van acordando y vos vas siendo la que más habla y la que va ordenando ese relato. Y ese es el proceso de enseñanza de la renarración. En cambio, cuando vos ves que los chicos ya pueden, vos podés callarte y ellos van reconstruyendo solo, es porque ya se aprendió ese contenido. Y como dice Silvina, quizás ya no vas a estar evaluando la renarración. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, buenísima la pregunta, me parece que es interesante. Hay como una
una cuestión a veces donde los límites entre la enseñanza y la evaluación es bastante difícil de diferenciar, sobre todo cuando decimos que trabajamos con evaluación formativa. Nori, yo también pensaba en esto que los padres a veces esperan a la carpeta, como puse acá en el chat, como una especie de evaluación, digamos. Entonces, me pregunto a veces cuál es el rol docente que tenemos frente a las familias respecto de la evaluación. ¿Se comunica al principio de año? ¿Se comunica cómo se evalúa cada uno de los proyectos? ¿Qué te parece que es adecuado? Bueno, yo ahí vi en las chicas de la escuela normal, lo hacen muy interesante, eso, ellos desde principio de año ya especifican cómo van a trabajar cada unidad, los padres, cómo van a evaluar, me parece que eso está genial. Lo de la carpeta, y depende también de los contextos, es algo que está es parte de la cultura social, digamos, del jardín. Ustedes van a ver que los padres lo demandan. Hoy yo creo que en los contextos más digitalizados, donde hay una comunicación fuerte entre familias y jardín, y hay algún Facebook o algún WhatsApp cerrado, donde se pueden subir fotos y los padres van siguiendo el aprendizaje de los chicos, hay muchos jardines que ya están trabajando así, entonces, bueno, la carpeta es un complemento más, pero está bueno todo esto otro, donde los padres ven que en el jardín se hacen muchas otras cosas que no están en la carpeta. Cosa que antes, cuando solo veían la carpeta, pensaban que todo el día en el jardín estaban haciendo la carpeta. Entonces, mucho de lo otro se perdía para la familia. Y acá me parece que todo lo que es el medio virtual ha ayudado mucho con todo eso para que se pueda ver otras cosas que se hacen en el jardín. Y entonces eso va haciendo que no todo tenga que dejar un registro en la carpeta. Ahora, para mí deberíamos variar más, digamos, los soportes. Es decir, que el soporte donde un niño hace un trabajo no sea solo la carpeta. Podría ser la carpeta, podría ser también un cuaderno, ¿por qué no? Un cuaderno donde el chico vaya aprendiendo cuál es el uso social del cuaderno, es decir, para qué se usan los cuadernos y que sepa que en un cuaderno puede también registrar cosas. Me parece que como que habría que variar más el soporte, por ahí en 2, 3 años, esto de las hojas grandes es importante, en los 4 años la hoja, pero en 5 ya podríamos estar incorporando otros soportes para registrar también, me parece. Y a ver qué más teníamos, de las chicas había otra pregunta, me parece, acá lo de los conceptos que decía Ariana. Ariana, ¿estás por ahí? ¿Vos te referís a la entrega de conceptos trimestral? Claro, me refería al momento de que a nosotros nos entregan los conceptos, nos piden que hagamos la autoevaluación, que ya viene preestablecida. La evaluación del docente. Claro. Sí. En Entre Ríos hay una ficha que la tiene, cuando yo era maestra, nos llenaba la vicedirectora y nos enterábamos de lo que el vicedirector interpretaba de lo que nosotros hacíamos cuando nos entregaban eso, y no podíamos decir nada. Ahora está como mucho más democratizado ese proceso, y ahí intentan hacer un proceso intersubjetivo, donde ustedes tienen que hacerse, o sea, el maestro hoy se escribe su propia autoevaluación en ese documento, ¿no? ¿Es así? Sí, lo que sí por ahí también es un poco cuestionable porque presenta puntos, son 3 momentos como que tenés que autoevaluarte con vos misma y tu saber, con los otros y con la institución. Entonces, ya viene, detrás de ese cuadrito viene del punto 1 al 6 es la opción 1, del punto 7 al 10 la opción 2, así. Entonces, también queda un poco... Claro, está demasiado estructurado. Sí. Por ahí hay otras cosas que vos ves y valorás de tu propio trabajo que no las podés plasmar ahí porque al estar tan estructurado ese documento que les dan,
no les da mucha opción de qué es lo que, de dejar visualizar otras cosas. A lo mejor no hicieron algo de lo que intentan evaluarle ahí, pero sí hicieron un proceso importante en otro aspecto. A eso te referís, ¿no? Claro, exacto. Claro. No sé si todas las chicas están entendiendo de qué estamos hablando. Hay un documento que es como una planilla que se les da a los docentes 3 veces al año para que escriban su autoevaluación en estos aspectos que decía Ariana. Y a la vez tiene como ítem y bueno, y tienen sugerencia de las respuestas que pueden dar en eso. Y bueno, es como sí podés participar, pero está demasiado estructurado. Yo creo que es un gran paso de cómo nos evaluaban a nosotros cuando trabajábamos en los jardines a cómo se está evaluando hoy. Hay una pequeña democratización ahí. Quizás hay que seguir trabajando eso para que no sea una evaluación tan estructurada. Pero después, la que termina poniendo el concepto final sigue siendo el vicedirector, ¿no? O el director. Sí, el vicedirector, sí, o la vicedirectora. Sí, claro. sí. Si no hay vicedirector, lo hace el director. Por ejemplo, en mi escuela, yo estoy en la escuela Teram, y lo hacen en conjunto vicedirectora y supervisora radial. Ah, claro. ¿La supervisora o la directora radial? Directora radial. Claro, la directora de radio. Ajá. Bien, a ver qué más teníamos. Creo que contestamos todas las preguntas. Sí, creo que sí. Nori, yo quería preguntar esta cuestión de la evaluación en la articulación, digamos, más ligada a este proceso que decíamos, si bien no existe la acreditación, digamos, hay ciertos reclamos del otro nivel, digamos, de esta cuestión del informe o de la evaluación, de alguna manera, del jardín. Bueno, ahí está bien claro muchas veces de que hay una ficha de seguimiento que las docentes de jardín tienen que pasar a las docentes de primer grado. Y la docente de primer grado en general lee esas fichas para hacerse una idea del grupo que va a recibir. También he escuchado maestras que dicen, yo no leo nada, prefiero conocerlos y después leo la ficha. Es decir, ahí hay como distintas posiciones. Pero es información que, como decíamos, la evaluación siempre es subjetiva, es información que interpretó el maestro anterior, que no va a ser algo muy volado, por supuesto, pues siempre algún dato. Digamos, todos somos docentes y tenemos una mirada más o menos articulada. Pero por ahí también puede ser la interpretación de la palabra de lo que escribió el otro, es decir, o qué sé yo interpreto que este niño es tímido y para el otro docente no lo es. Por ahí yo he visto que mucho en esa ficha también, muchas veces, y yo veo que las supervisoras pelean con esto y las directoras de radio también, de que los docentes tienden a como poner en la evaluación mucha interpretación acerca de los aspectos de la personalidad del niño. Y eso no tiene nada que ver con la evaluación de los aprendizajes. Una cosa es describir al niño como, digamos, cómo es su desempeño, y otra cosa, o cómo son sus características generales, y otra cosa es describir los aprendizajes, que yo creo que tenemos que focalizarnos ahí, en los procesos de aprendizaje. Porque decir que un niño es quieto, silencioso, eso va a depender de los contextos también, de los contextos donde estén. Para mí es una gran intriga qué va a pasar con los niños después de la cuarentena, cómo van a estar en la sala, porque puede ser que estén muy miedosos y a lo mejor los niños que eran inquietos ahora no lo son. O puede pasar lo contrario, que tengan una gran necesidad de tocarse, de estar juntos, de abrazarse, o de la necesidad hasta de
de golpearse por el hecho de probar el cuerpo del otro, ¿no? Para mí es una gran intriga, o sea, todos esos debates que hacen por la tele los funcionarios de que a cuántos metros los van a parar, yo digo, ¿alguna vez habrán estado en una sala para hacerse la idea que a los niños los van a parar y los van a tener quietitos en un lugar cada 2 metros, un niño cada 2 metros? ¿Cuántas horas pensarán tener a un niño cada 2 metros? O sea... El otro día, Nori, en el Congreso de OMEP, estuve escuchando un conversatorio de una uruguaya de arte, ahora no me sale el nombre, reconocida esta mujer. No sé quién será. No me sale. Bueno, y ella mostraba una foto, porque en Uruguay ya están abiertas las escuelas desde hace creo que más de un mes, y había 2 nenitos de jardín de infantes con el barbijo, pero iban de la mano caminando. Claro. Y después una foto donde se cuelgan los barbijos, como ¿cómo se llama? Para guardar la bolsita, pero más chiquito porque era para colgar el barbijo a la hora de ir a hacer la merienda. Estaban todos los barbijos colgados. Una foto divina, pero en verdad eso es lo que va a pasar. Sí. Los percheritos. ¿Qué decía Silvina? Como especies de percheritos, digamos. María Montessori no lo advirtió a esto. Esto es nuevo. No, tal cual. Entonces, bueno, por ahí es eso. Los chicos también son distintos en los contextos, son distintos con quienes se encuentren. ¿Cuántas veces por ahí un niño que en una escuela, digamos, tiene muy mal vínculo con los docentes, con los otros niños, y se cambia de escuela y hace un muy buen vínculo con todos, es decir, y otro niño parece. A veces pasando de turno en una misma institución, cambiándose de turno. Entonces, por ahí también eso de querer describir a un niño y pretender que el otro docente lo conozca en esto de la articulación que veníamos, nos fuimos un poco de tema, pero en esto de la articulación, me parece que lo que tenemos que sí describir muy bien y que le puede servir al otro docente es cómo fueron esos procesos. Y sobre todo, para mí lo más importante es que en esos informes esté el punto de partida, es decir, cómo yo recibí a ese niño. Porque si el maestro de primer grado no sabe cómo yo recibí al niño, no va a valorar mi trabajo. Y entonces por ahí se enoja porque no llegó sabiendo escribir el nombre. A lo mejor ese niño yo le tuve que enseñar tuve que primero lograr que se comunicara conmigo, a lo mejor le tuve que enseñar a lavar la cara, a lo mejor no tenía ni quien en la casa lo mande a la escuela. Entonces, si no ve que cuando llega el niño a primer grado, digamos, tiene todo un logro de ir presentable, porque yo hablé con la madre, porque logramos que le presten atención, porque hice todo un trabajo tal vez en el jardín, que si yo pongo nada más que las dificultades, es decir, el niño, digamos, habla con dificultad, el maestro del otro grado no va a ver nada de lo que yo hice. Entonces, por eso es importante contar los procesos en esos informes. Si yo recibí un niño que no hablaba y que ahora habla con dificultad, y que el lograr de pasar del que no hablara a que hable con dificultad es un gran logro en el que trabajé esto, con los padres, con el niño. Entonces, los puntos de partida, es decir, cómo yo recibí a los niños, es lo primero que tienen que registrar cuando ustedes están en el jardín, cuando ustedes van viendo, sobre todo cuando empiezan a ver al grupo y ven, ya empiezan a los niños los comparamos, por más que digamos que no hay que comparar a los niños, y uno va viendo, hasta en una sala de bebé, si un niño levanta la cabeza a esa edad y el otro no lo levanta, o vemos que todos lo levantan la cabeza a esa edad y uno no la levanta todavía, y si todos los nenes agarran la pelota y vemos que hay uno que no la agarra y que pasan los meses y no la agarra y tiene la misma edad que los otros, estamos viendo que
ahí falta un estímulo, que ahí hay que trabajar, que ahí algo puede pasar, es decir, que vamos a tener que observar con mayor atención a ese niño. Entonces, todo ese punto de partida, es decir, cuando nosotros vamos viendo estas cosas, hay que anotarlas, aunque yo tenga que entregar el informe a fin de año, tengo que empezar a anotarlas a principio de año, y que me quede el registro de cómo fui encontrando a los niños en esa primera etapa, porque eso es lo que va a permitir que mi trabajo también se valore. Sí, no, y respecto de lo que estabas diciendo, Nori, también hemos visto que hay muchas modas en la comunicación. Si hacemos esto que vos decís, si le mostramos las dificultades, o si estamos trabajando para que poníamos todo este tipo de frases, digamos, que iban colaborando como proactivo o positivamente en la construcción del niño. Acá hay un caso. Bienvenido José, que puso que recién llegó. Y ahí pregunta por una nena que le tiene miedo al contacto con los otros, de 8 años, y quiere abrazar a todos. Hay una que no le tiene miedo y son hermanitas, parece. Otra quiere abrazar a todo, y claro, son muy distintos y se crearon en el mismo contexto, en el mismo ambiente. Eso da cuenta de que los niños son diferentes, y que además esa nena que le tiene miedo a los otros puede ser que dentro de unos meses o en otro contexto, con otros niños, con otra docente, tal vez no lo tenga ese miedo. También hay que ver la nena de 1 año y medio. Sí, yo he encontrado casos en los jardines por ahí que uno no puede, tiene que reconstruir toda una historia para ver qué pasa, y probar también distintas cosas, distintas relaciones, distintas formas de vínculo. Yo conocí un caso que me pareció rarísimo, que la nena se acurrucaba a la maestra cada vez que escuchaba música, y no entendíamos por qué, la música la ponía muy mal, y era una nena alegre, jugaba con los otros, pero ella escuchaba algo de música y salía corriendo y la abrazaba a la maestra. Y bueno, parece ser que, algo tenía que ver, después la maestra me contó, después de largas averiguaciones, de que algo tenía que ver con el papá que había fallecido, el escuchar música. Entonces, fíjense cómo hay cosas que uno por ahí ni puede interpretar, porque tampoco podemos llegar a tener tanta información sobre los nenes. Entonces, uno tiene que ir descubriendo también qué pasa con cada uno, en cada contexto, variando las formas de vincularnos también con ellos. Sí, y ¿qué otra cuestión? Me pasa con la nena de 1 año que cuido y no puede escuchar canciones de cuna, triste, porque se pone a llorar. Mirá, bueno, andás a ver qué experiencia tuvo esa nena con las canciones de cuna. Habría que ver si con otra música le pasa lo mismo o no. Bien, y José dice algo, lo corporal, las conductas, el contexto ha cambiado, va a cambiar y debemos estar preparados, sí, tal cual, para otras estrategias educativas que incorporen otra manera de jugar en esta nueva normalidad que incorpore la virtualidad. Sí, yo creo que con la virtualidad en el jardín se perdió mucho, y esto que decíamos recién, es decir, es algo tan inesperado. ¿Qué puede pasar con los chicos? Sí, vamos a tener el que va a tener la voz del padre que le dijo acá, no toques a nadie, no la va a tener presente todo el tiempo. Tal vez que le dijo, no toques a nadie, no beses a nadie, no te juntes con nadie, quédate lejos. Va a tener el otro que, bueno, yo conozco el caso de mi cuñada, y si yo no lo voy a mandar a mis hijos a la escuela hasta que no esté la vacuna. Es decir, también tenemos esos casos de los miedos de las familias a que vayan a ese contexto. Y después hay otros que, hoy he escuchado a una mamá por la tele que está muy entusiasmada y seguramente le contagia a su hijo de que quieren volver
a la escuela. Es decir, así como los adultos tenemos distintas reacciones, los chicos también van a tener distintas reacciones, seguramente. Y qué difícil va a ser, digamos, tener la suficiente información para evaluar en estos contextos también, a ver si lo que los chicos están manifestando de aprendizaje tiene o no que ver también con los miedos, con la situación y con todo. Sí, yo pensaba, Nori, en esto que vos dijiste de la foto, las chicas de cuarto, que quizá el año que viene más de una seguramente se va a recibir y quizá también pueda empezar a trabajar, digamos, no va a tener esta foto, este informe. Y bueno, y también, digamos, va a tener que ir conociendo el grupo e ir desarrollando estrategias para, primero que nada, digamos, pensar en esto que los niños no han podido hacer con otros, como por ejemplo jugar, que es como yo les decía el otro día, uno de los pilares de la educación inicial, el juego, la socialización, el lenguaje. Bueno, esos 3 pilares van a ser los esenciales para empezar a hacer estrategias que, digamos, que favorezcan esto, y bueno, y después el trabajo de los contenidos, digamos, se irá dando a medida que estas otras 3 cosas se vayan produciendo en el grupo y en cada uno. Yo no sé, va a ser muy difícil poder hacer un informe de los chicos en este contexto. O sea, me parece que acá sí o sí la evaluación intersubjetiva es una estrategia. Es decir, yo me tengo que sentar a hablar con los padres, a ver si estamos viendo lo mismo en los logros, dónde estoy. Y la palabra del padre acá va a ser muy necesaria, muy fuerte, así como sabemos que los padres filtran con otro modo de entender las cosas, a veces distintas a las del docente, el padre siempre, pero bueno, nosotros ahí vamos a tener que tener la habilidad de cómo preguntar también. Esto, por ejemplo, que me mandó, lo hizo solito, cómo le fuiste ayudando vos, cómo participaste, le voy a tener que preguntar a la madre para, bueno, ¿sabes? Porque a mí al docente le llega algo que como producción del niño, pero no sabemos hasta dónde lo hizo solo, hasta dónde lo hizo con otro. Bueno, sobre eso me parece que van a tener que ser las preguntas, la entrevista, se va a tener que evaluar a partir de una entrevista con la familia, me parece. Va a tener que ser una estrategia, la evaluación intersubjetiva sí o sí. Y hay cosas que a lo mejor le puedo preguntar a los chicos por Zoom, pero hay cosas que no, hay chicos que no hablan por Zoom, que miran a los otros, que están, yo estuve viendo algunas clases y yo veo que hay algunos que están como mirando el teléfono a ver qué hacen los otros, y que si la maestra no les pregunta a ellos específicamente no contestan nada, y hay otros que se desesperan por hablar. Entonces, digamos, esos que se pudieron comunicar, y los que no se pudieron comunicar, ni noticia, porque ahí va a ser mucho más difícil poder hacer un informe. El informe va a ser si la maestra puede establecer algún contacto con el padre para averiguar si es el niño el que no quiso comunicarse, si no tiene las condiciones, pero hay que hacer un informe de qué pasó con ese niño. Seguro que no va a ser un informe de aprendizaje del niño o de logro del niño, va a ser un informe que tenga que ver con cuál es su situación de contexto que no le permitió vincularse con algo del jardín en este contexto. Bueno, no sé, chicas, si... la verdad no sé si tienen algunas preguntas las chicas, si quieren habilitar el micrófono. Yo creo que ha sido bastante amplia, creo que es muy enriquecedor para las chicas. Creo que también como profesionales debemos tomar la evaluación como parte estructurante de nuestra tarea, y también en esto que decías vos del reconocimiento de los otros desde el trabajo que nosotros hacemos. Y no esta cuestión de que, bueno, en el nivel inicial no se evalúa o no se repite, entonces por eso desmerecer nuestra profesionalidad. O sea que nosotros tenemos que tomar a la evaluación como tan importante y como parte estructural de esa planificación que nosotros hacemos.
Entonces me parece sumamente importante trabajar sobre estos temas, intercambiar ideas, que vayamos pensando cómo lo vamos a hacer, y me parece que es sumamente interesante. No sé si Vero o Ahí, Leti quieren hacer algunos comentarios. Antonella Osuna, se te cortó lo que querías escribir, me parece que algo quisiste escribir. Pamela dice, hermoso el conversatorio. Muchas gracias, profe. Ah, Marianela está ahí, muchas gracias. Pero no sé si hay una pregunta media cortada, que salió cortada. Antonella, quisiste escribir algo. No sé. Podés hablar, Antonella, también. Sí, pueden habilitar los micrófonos, las cámaras, lo que quieran. Verónica Kloster, Verónica la conozco. Está con el bebé, dice Antonella, por eso no habilita. Le tocó la compu, le tocó la compu. Bien. Bueno, Verónica Gusten, quería decir. No, sí, simplemente me parece muy valioso esto de ponernos a pensar la evaluación, esta idea que siempre hay que revisar, qué entendemos, no dar por supuesto, que es un tema muy complejo, que siempre nos está interpelando porque estamos pensando en la evaluación del niño, pero también en nuestra propia evaluación, que es algo que nunca hay que dejar de revisar, de conversar, que es lo que nos permite también realizar correcciones. Tal cual, sí, seguro. La autoevaluación tiene que ser permanente y por ahí tiene que ver con la capacidad de reflexionar también, o sea, va creciendo con la formación, es decir, cómo nosotros podemos ser más críticos de nuestro propio trabajo y poder, incluso en las instituciones, poder instalar una cultura evaluativa sincera, es decir, que no sea nada más que llenar una cosa formal, sino que podamos conversar sinceramente con los docentes de lo que hacemos y de cómo podemos modificarlo para que sea mejor, para que resulte, para que se avance mejor en los aprendizajes. Bueno, los proyectos de articulación ayudan mucho a eso, es decir, esto de intercambiar con los docentes del otro nivel y ver qué están valorando de lo nuestro, qué no, qué es lo que hay generalmente mucha demanda de cosas que dicen el nivel inicial nosotros no tenemos que hacer, y bueno, en realidad a veces tiene que ver con que no se discuten las cosas de fondo, es decir, por ejemplo, ¿qué estamos entendiendo por alfabetización? Cuando dicen los del docente de nivel inicial, nosotros no tenemos que alfabetizar, y los de primer grado dicen, pero llegan sin saber nada de alfabetización. En realidad lo que tenemos que ver es qué estamos entendiendo, porque el jardín tiene que trabajar la alfabetización, quizás lo que no tiene que trabajarla del mismo modo que la entienden o la demandan los maestros de primer grado, pero sí tiene que trabajar, tiene que generar esa curiosidad en los niños por saber cómo se escribe y que pregunten. Eso no quiere decir que el niño tiene que salir leyendo y escribiendo como un niño de primer grado, pero tampoco le vamos a poner techo si la curiosidad lo lleva a eso. Entonces, por ahí es todo un tema, esa discusión que tan frecuentemente se escucha. Y bueno, y esos son momentos interesantes para hacer autoevaluación también. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La verdad que me pareció súper interesante. Las chicas no se han quedado medias mudas, tenían que hacer, habían leído los materiales, pero se ve que con los ejemplos ahí están exponiendo. Hay una participación grande. Hola, profes, con respecto a las preguntas que yo me había formulado al realizar el TP2 de la cátedra, con respecto a cómo evaluar dibujos de los niños o cómo evaluar en las unidades didácticas, fueron contestadas, bueno, ya a lo largo del conversatorio, por eso no las hice antes. Fue hermoso encuentro, muy enriquecedor. Bueno, gracias Marisol,
y me alegro haber podido responder a esas inquietudes, por lo menos desde mi visión. Bueno, Por entonces, ahí, muchísimas... Sí, Nori. no, que me quedé pensando en lo del dibujo, que por ahí cuando, digamos, el dibujo tiene un objetivo que tiene más que ver con el arte, ahí quizás Verónica le puede dar más precisión, es decir, yo hablaba por ahí de cuando el dibujo se utiliza como herramienta para evaluar otro aprendizaje, pero porque evaluar en arte también es difícil y también tiene su lógica, pero eso ya es más específico de lo que tiene que ver con el arte. Muchas gracias, buenos aportes. Ajá. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Nori. Muchas gracias a los profesores, a todas las chicas que se conectaron. El conversatorio va a quedar grabado y bueno, tenemos un canal de YouTube donde vamos colgando todos estos conversatorios que son sumamente interesantes. Me parece que hay muchas cuestiones conceptuales que se pueden retomar y todas estas cuestiones las queremos ver en los trabajos finales de las chicas. ay, Tanto qué las bueno. chicas de primero como las Tal chicas de cual. segundo, sí, queremos ver todas estas cuestiones y cómo vamos resignificando todas estas cuestiones teóricas en cuestiones Ujú. prácticas que podemos llevar adelante. Me parece que también aquí está toda esta, digamos, transposición que vamos haciendo a medida que vamos construyendo los trabajos. Así que Ujú. bueno, Bueno, muchísimas... yo las felicito de cómo se van reinventando en este contexto, porque hacer estos conversatorios es algo que a lo mejor antes nunca se nos hubiera ocurrido y teníamos estos medios para hacerlo. Y sin embargo, bueno, me parece que debe estar bueno para las chicas el poder escuchar distintas voces sobre distintos temas. Sí, lo valoran muchísimo, la verdad que por eso también te agradecemos tanto, porque realmente notamos que para las chicas es muy significativo. Y desde la experiencia, obviamente, eh, Ujú. cobra otra idea que leer un texto, ¿no es cierto? Entonces me parece que desde distintas perspectivas vamos escuchando distintas voces y también vamos escuchando distintas modos de identidades docentes. Y en esto de la construcción también me parece que colabora a que las chicas vayan formando su propia identidad. Así que de mi parte, de la parte del equipo de los trayectos de práctica, muchísimas gracias, Nori. Muchísimas Bueno, gracias. no, gracias a ustedes por invitarme, estuvo muy Gracias, Nori. el intercambio. Bueno, Bueno, Gracias, chicas, Nori, por todo. mañana para las de práctica 1 no hay clases, así que nos estamos Ya avisé, encontrando ya avisé. virtualmente. Ya avisaron, bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. bueno, chao Gracias, a Nori. todos. Hasta luego, chicas. Chao, gracias, Nora. Bueno. Ayer en el barco, está trujillado, ¿verdad?